Este episodio se centra en involucrar a los estudiantes en la escritura. Recuerda meterte debajo de tu escritorio. Esto ocurrió hace 2 años y aún puedo recordar cada momento con casi perfecto detalle. Estaba cerca del final de la escuela. Todos iban hacia su último periodo, que para mí era historia. Una clase en la que no solo no era bueno, sino que también odiaba al maestro. Y en ese momento honestamente no tenía motivación para siquiera presentarme. Así que finalmente decidí escaparme y esconderme en uno de los cubículos del baño, ubicado cerca de la parte trasera de la escuela. Casi nadie iba allí, así que supuse que nadie se enteraría de todos modos. Estaba en el cubículo más alejado, jugando algún juego en mi teléfono, cuando el ensordecedor sonido del director a través del intercomunicador me hizo saltar. Bloqueo, bloqueo. Esta es una alerta de emergencia. Por favor, sigan los procedimientos de bloqueo. Entren en la habitación o edificio más cercano. Cierren la puerta y apaguen todas las luces. Era un anuncio de bloqueo, aunque honestamente no presté atención considerando que todos eran prácticas, así que simplemente seguí sentado allí en el cubículo y esperé. Pero justo en ese momento, todas las luces del edificio parecieron apagarse de repente. El zumbido de la luz se desvaneció junto con el zumbido del aire acondicionado, lo que significaba que se había cortado la energía de la escuela. El baño se había vuelto completamente oscuro, y fue entonces cuando realmente comencé a preocuparme. La energía nunca se cortaba durante los simulacros de bloqueo. Le mandé un mensaje de texto a mi amigo, preguntándole qué estaba pasando, y literalmente de inmediato me respondió con un mensaje diciendo: «Oye, ¿dónde estás? Es un bloqueo real. Todos están preguntando dónde estás». Le dije que estaba en el baño, y él respondió que debería esconderme, pero ¿a dónde más podría ir? No iba a salir corriendo al pasillo para buscar un lugar mejor, así que finalmente decidí quedarme y esconderme en el cubículo en el que estaba. Bajé el brillo de mi teléfono y le volví a enviar un mensaje de texto a mi amigo. Le pregunté cuál era la razón del bloqueo, y después de 5 largos minutos de espera, respondió diciendo que aparentemente había un chico armado con un cuchillo golpeando las puertas de los salones y pidiendo que lo dejaran entrar. Mi salón de clases y el baño en el que estaban en el mismo piso, así que apagué mi teléfono y traté lo mejor que pude de ver si podía escuchar algo. Había pisadas corriendo y eso fue seguido poco después por el sonido de la puerta del baño abriéndose. Estaba absolutamente horrorizado por lo que estaba escuchando. Quienquiera que haya entrado caminó hacia el cubículo junto al mío. Entró y cerró la puerta. Contuve la respiración durante lo que parecieron horas. Luego, para romper el silencio, con voz temblorosa, dije: «¿Quién está aquí?». Hubo silencio por un segundo, y luego escuché una voz que respondió: «Solo estoy buscando un lugar para esconderme». Escuché que había un bloqueo por los altavoces. Eso realmente no respondió mi pregunta, pero el tipo sonaba de mi edad, así que decidí dejarlo pasar. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, cuando finalmente recibimos otro anuncio, diciendo que todos los estudiantes debían salir de la escuela de manera ordenada por las puertas principales, donde habría policías esperando afuera. Salí del cubículo, pero me sorprendió ver que el tipo junto a mí no lo hizo. Le pregunté si venía y él respondió diciendo: sí, amigo. Solo dame un par de minutos». Pensé que eso era extraño, pero de todos modos salí del baño y comencé a dirigirme hacia la salida principal de la escuela. Mientras caminaba, sonó mi teléfono. Mi amigo me había enviado un mensaje de texto. Dijo que aparentemente un chico que tal vez tenía un par de años más que nosotros intentó robar una estación de servicio cercana a punta de cuchillo. El tipo efectivamente apuñaló a un par de personas, y cuando no tuvo éxito en conseguir dinero, corrió a esconderse en nuestra escuela para confundirse con los estudiantes. Pero lo que más me horrorizó fue la última frase. Mi amigo dijo que los policías afuera
Estaban diciendo que el chico todavía estaba adentro y que se estaba escondiendo en alguna parte de la parte trasera de la escuela. Esto cambió mi caminata hacia las puertas principales en una verdadera carrera. Tan pronto como salí, informé frenéticamente a uno de los oficiales de policía sobre lo que había experimentado, y después de que registraron el baño, descubrieron que estaba vacío, pero que la ventana estaba rota. El chico había roto y escapado por la ventana. No hace falta decir que en los próximos días de clases recibí mucha atención no deseada debido a lo que había experimentado. Hasta donde sé, el chico todavía no ha sido atrapado. Y todavía me resulta difícil aceptar el hecho de que estaba escondido sin saberlo en un cubículo justo al lado del chico al que intentaba evitar. Recientemente conseguí mi primer trabajo real como maestro en una escuela primaria pública en un barrio cercano. Fue el primer año escolar que enseñé y en este momento solo era septiembre, así que, sin duda, todavía estaba aprendiendo las cuerdas. Honestamente, era bastante estresante. Enseño una clase de primer grado de alrededor de 20 niños, así que puedes imaginar lo caótico que sería a veces, especialmente con mi falta de experiencia. Recuerdo que un día estaba en medio de asignar a los niños para deletrear palabras simples cuando la voz del director llegó a través del altavoz de la escuela y ordenó un bloqueo. Siendo un nuevo maestro, aún no me habían informado sobre cuándo la escuela había practicado simulacros de bloqueo durante el año, por lo que no tenía idea si esto era un simulacro o no. Pero sabía que de cualquier manera tenía que seguir el protocolo. Apagué las luces del salón, cerré las puertas y ventanas y hice que los niños se sentaran contra las paredes, fuera de la vista. Pasaron tal vez 5 minutos de completo silencio, cuando comencé a escuchar débilmente golpes en las puertas por el pasillo. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse a medida que los sonidos se hacían más fuertes, ya que quien fuera que estuviera golpeando las puertas se acercaba. En este punto, todavía no tenía idea de si era simplemente el director, revisando todas las cerraduras de los salones, o un intruso real en la escuela. Pero mis pensamientos no fueron interrumpidos por uno de mis estudiantes estallando en llanto. Era demasiado fuerte. No hay duda de que quien sea que estuviera afuera habría podido escucharlo. Pude sentir que los golpes afuera se detuvieron en respuesta al ruido, seguido poco después por un solo par de pasos que se acercaban a la puerta. Hubo silencio durante unos segundos, pero el silencio se rompió rápidamente por la voz de un hombre que gritaba: «Oigan, chicos, creo que hay niños en este salón», y eso confirmó que este bloqueo era real. Se podían escuchar más pasos corriendo hacia la puerta, y fue entonces cuando se hicieron intentos genuinos de romper la puerta por parte de varias personas. En ese momento, ni un solo niño en la clase no estaba llorando o gritando de miedo. No sabía qué hacer. Nunca me habían entrenado para este tipo de situaciones. Y fue entonces cuando se escucharon 2 disparos, pero no vinieron de los intrusos. La policía estaba ahora dentro del edificio, justo después de que se dispararon los tiros. Se podía escuchar a los intrusos corriendo por el pasillo. 30 minutos más tarde nos dieron luz verde. Resulta que los intrusos eran 3 estudiantes de secundaria locales. Eventualmente fueron atrapados, pero cuando se les preguntó por qué lo hicieron, apenas decían algo, aunque uno de los chicos afirmaba que era una apuesta. Pero personalmente no creo eso ni por un segundo. Ninguna apuesta vale la pena ir a juicio e incluso perder tu libertad. Creo firmemente que tenían intenciones mucho peores. Aunque probablemente traumatizados, afortunadamente nadie
resultó físicamente herido. Se dice que los disparos que hicieron los policías fueron disparos de advertencia y estaban dirigidos directamente al suelo. Han pasado 2 años desde que todo esto sucedió y todavía enseño primer grado en la misma escuela e incluso en el mismo salón de clases. Y hasta el día de hoy, todavía se pueden ver los agujeros de bala en el pasillo de la escuela. Esto sucedió cuando estaba en la escuela secundaria. Técnicamente fue mi último día en la secundaria. Era finales de mayo, y para nuestro último día, nuestra escuela hacía una especie de día de campo, donde toda la escuela jugaba una serie de juegos para celebrar el final del año escolar. En ese entonces, solía ser un niño bastante activo, pero desafortunadamente, debido a una reciente conmoción cerebral, no pude participar en ningún juego durante todo el día. Estaba bastante decepcionado, sí, aunque traje mi DS y rápidamente opté por simplemente sentarme dentro de una de las aulas y jugar con eso, ya que no había realmente nada más que pudiera hacer. A ninguno de los maestros parecía importarle. Así que allí estaba, completamente solo en el aula de mi clase de ciencias jugando con mi DS, mientras que los otros niños jugaban en el gimnasio de la escuela. Era una sensación extraña estar en ese salón de clases solo. Realmente no sé cómo explicarlo. Quiero decir, hasta ese momento, no creo que hubiera estado solo en un salón de clases. Algo que necesita ser mencionado es que los maestros que no estaban cuidando a los niños en el gimnasio estaban en una habitación al otro lado del pasillo teniendo reuniones. Diría que estuve jugando con mi DS, ni siquiera durante 1 hora, cuando mi profesora de inglés, la señorita Allen, se apresuró hacia la puerta del salón y la cerró desde afuera. No me dijo nada, así que supuse que simplemente quería asegurarse de que no pudiera escuchar lo que los maestros estaban hablando al otro lado del pasillo. Olvidándolo, volví a jugar con mi DS. Un par de minutos después, la puerta del salón se abrió de par en par. Esperaba ver a uno de los maestros entrando para revisarme, pero no. Un hombre que nunca había visto antes entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El tipo tenía que tener al menos unos 50 años, así que simplemente asumí que era el padre de algún niño. No era inusual que los padres vinieran a la escuela a traer el almuerzo a un estudiante. Así que le pregunté si estaba buscando a alguien. Él respondió con un no, en un tono que parecía casi ofendido de que siquiera le preguntara eso. Antes de que pudiera decir algo más, el tipo comenzó a caminar hacia mí. Le pregunté qué estaba haciendo, y fue entonces cuando levantó la camisa revelando una pistola en su cinturón. Lo siguió diciendo: «Mira, chico, voy a necesitar que vengas conmigo o te voy a matar». El tipo lo dijo en el tono más despreocupado que había escuchado. Y eso, junto con el hecho de que nunca había visto un arma en persona antes, me inundó instantáneamente de puro miedo. Antes de que pudiera comprender completamente el peligro de la situación en la que estaba, el tipo me agarró firmemente la muñeca y comenzó a tirar de mí hacia la puerta del salón. Pero antes de que llegáramos al pasillo, el ensordecedor sonido de la alarma de bloqueo de nuestra escuela comenzó a sonar. Esto fue seguido por el tipo, soltándome instantáneamente la muñeca y echando a correr por el pasillo y a través de una salida trasera. Me quedé allí, en shock por un segundo, pero finalmente volví al salón de clases. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó cuando la señorita Allen regresó a la habitación y me dijo que no quería asustarme, pero que había habido un intruso dentro del edificio y en bloqueo, que ahora había terminado. Se había llevado a cabo. Le conté sobre el hombre e inmediatamente me llevó a un oficial de policía que ya estaba en el lugar para explicar lo que había experimentado. Resulta que el hombre fue la razón principal por la que la escuela entró en bloqueo en primer lugar. Se informó que el hombre estuvo observando la escuela toda la mañana y cuando lo vieron acercarse al edificio mismo, alguien llamó a la policía.
lo que resultó en el bloqueo. El tipo fue capturado más tarde y admitiría abiertamente que había estado tratando de asustar a los niños para que subieran a su auto para secuestrarlos. Y esta realidad todavía me horroriza hasta el día de hoy. No pasa un día en que no esté agradecido de que la alarma de la escuela sonara cuando lo hizo.